¿Cómo identificamos un ADN que nos haga que siempre lo primero que veamos de un candidato a la entrada a la organización sea eso? Actitud, velocidad y transformación. Buenos días, ¿cómo están? Me queda muy difícil a mí mi conferencia después de esta cátedra de Kenneth. Kenneth, yo siempre lo he visto dentro del ecosistema de emprendimiento como el papá de los emprendedores, como el referente, y es primera charla que yo le veo, y sí, es el papá de los emprendedores. Pero voy a retomar algo de lo que él habla, y es de la mentalidad, es de ese pequeñismo y de la mentalidad que nosotros tenemos y cómo nos vemos. Y quiero hablar de esto contando un poquitico sobre mi historia de vida. Y quiero hacer mucho énfasis en esta parte de mi historia de vida porque yo creo que yo tengo una ventaja competitiva frente a las demás personas gracias a mi historia de vida. Y es que esto es cuando uno busca en Google Colombia en 1997. Esto es lo que muestra Google. Fue una época súper violenta en Colombia. Pues en esta época, en 1997, yo tenía 15 años. Tengo un hermano que en esta época tenía 14 años, mi papá se había muerto cuando yo era muy joven y en esta época secuestran a mi mamá y la matan. Y quedamos solos. En su secuestro la obligan a firmar papeles de las cosas que tenía y nosotros literalmente quedamos en la calle. De 15 años no teníamos familia por parte de mi mamá, solo una abuela muy adulta. Por parte de mi papá teníamos una familia muy grande, pero como hacía tantos años se había muerto, no éramos muy cercanos. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿qué futuro hay? Y hay una frase que a mí me encanta y es, el que quiere lograr algo, encuentra el camino. El que no, encuentra una disculpa. Y nosotros en Colombia somos súper buenos para ver el jardín del otro demasiado lindo. Y para ver muchas dificultades en nosotros, o porque no tenemos un apellido reconocido, una familia con grandes contactos, porque no tenemos una cuenta bancaria con mucho dinero para hacer cosas, o porque no estudiamos no sé dónde, o porque, en fin, un montón de disculpas para no hacer nada, y para siempre ver es que el otro, y realmente ese es nuestro problema para mí, y es que tenemos una mentalidad que nos supera. Nos vemos muy pequeñitos. Pues aquí nace nuestra historia y aquí nace mi historia y es básicamente, yo logro, gracias a mi abuelo, estudiar en la Universidad de Medellín, me gradué y empecé a trabajar en una compañía muy pequeña. Trabajando en esa compañía hice una especialización y me piden una tesis. Soy muy malo para eso. Y dije, hagamos algo como que sirva y que valga la pena y creo un plan de negocios para crear una compañía. Cuando termino la especialización en la tesis, busco a mi jefe y le digo, vení, era una compañía súper pequeña, de 5 personas, 4 personas, le digo, necesito que me ayudes con 2 cosas. Primero, préstame $2.500, al dólar de esa época, no es el dólar de 4.000 de ahora, es el de esa época que era 2.000, que eran 5 millones de pesos, que quiero fundar una compañía. 5 millones de pesos. ¿Qué puede hacer uno con 5 millones de pesos? Comprar una moto para trabajar o irse de shopping. Realmente 5 millones de pesos no son nada. Y yo con eso, mi gran objetivo era arrancar, era empezar. No era la idea más importante del mundo, no era el nuevo Facebook, la nueva gran revolución, con lo que me iba a jubilar, me iba a independizar, iba a hacer nada. Yo simplemente quería arrancar. Y lo segundo que le pedí fue la cocina, para tumbar el mesón, poner un escritorio e iniciar mi historia y mi proyecto de vida. Me prestó los 5 millones de pesos. Él muy inteligente me dijo, se los presto, pero quedo socio de la mitad. Yo tenía 24 años en esa época, yo dije, hágale, se los pago antes de morirme, préstemelos y arrancamos. No saben lo que me costó ese préstamo. Finalmente, ¿qué puede hacer uno con 5 millones de pesos en una cocina? Imagínense hoy, ¿ustedes qué pueden hacer? Y ahí es donde uno se empieza a poner un montón de paradigmas y de barreras y que todo es muy difícil y todo es muy difícil y empieza a preguntarle a un montón de gente una idea que tiene, todo el mundo dice que no, otros dicen que sí, en fin.
y uno se empieza a enredar y enredar y termina uno en la carrilera por donde van todos, uno detrás del otro. ¿Yo qué hice? Iniciar mi sueño. Yo tenía un sueño de fundar una compañía, más que por independizarme, que por jubilarme, que por hacer dinero, que por manejar mi tiempo, que es mentiras. Eso es todo lo contrario. Más que por todo eso, era porque yo tenía que salir adelante. Es porque era mi proyecto de vida, porque era con lo que yo iba a vivir, a comer y a mercar, porque yo no tenía nadie quien me estuviera tendiendo la mano. Eso fue lo que me dio una ventaja competitiva. Primero, perdí el miedo a cualquier cosa, ya lo había perdido todo, ¿qué más podía perder? Segundo, tenía demasiadas agallas y demasiada resiliencia a hacer algo y a saltar, porque tenía que salir adelante en mi vida, porque mi vida dependía solo de mí. En esa época, mis amigos, 24 años, imagínense, la fiesta, la rumba, el Parque Lleras en esa época, en fin, era todo un caos. De hecho, llevaba, no sé, 4 años con una novia y cuando fundé esta compañía, la relación se terminó porque trabajaba demasiado y solo le sacaba tiempo a eso. Pero de nuevo, era mi proyecto de vida. Y esa es la cocina donde inicié. Inicié importando mercancía de Estados Unidos. Lo que usted quiera, yo se lo traigo. Súper innovador. Un plan de negocios de una hoja. 5 milloncitos, 1 millón para constituir la compañía, 1 millón para hacer página web y papelería y 3 millones para sobrevivir 3 o 4 meses a ver qué pasa. Y para la calle a tocar puertas y hablar con todo el mundo. ¿Y qué necesita? ¿Qué empecé a traer? En esa época nadie compraba por internet, nadie traía nada de Estados Unidos. ¿Qué empecé a comprar? A traer las bobadas de la gente, la impresora, el computador, los chalecos para la lancha, los juguetes para todo el mundo. Se me acabó el mercado natural y empecé a tocar la puerta a las empresas. Y las empresas que me tiraban, lo que ellos llevaban hace 10 años buscando y no encontraban, que era lo más difícil, lo más complicado, lo más peligroso, importar, en fin. Y yo obviamente, como era todo para mí esa oportunidad de que familia me diera una cotización, de que Sofasa me diera una cotización, yo como sea lo traía. Y así fue como trabajando, empecé a encontrar una oportunidad de negocio. Y es que, ¿qué descubrí? Me empezaron a pedir que importara muchos productos para regalarle a la gente, para regalarle a los vendedores, para regalarle a los clientes, para regalarle a los empleados, o por el día del vendedor, o por Navidad, o por qué sé yo. Y finalmente, investigando por qué le regalaban tantas cosas a la gente, descubrí que un ser humano dedica más de la mitad de su vida al trabajo y la gente no está contenta en las empresas trabajando. Y hay una altísima rotación. En México es superior al 250%. Casi que trabajan para contratar gente. Compañías de 2.000 empleados que contratan 500 mensuales. Porque vuelven y se les van y vuelven y se les van y vuelven. Porque la gente no está contenta. Y en parte no está contenta porque no tiene gran afinidad, no tiene... Los grados de afinidad entre las organizaciones y las personas no están alineadas, el propósito de la organización y las personas no está alineado, los estilos de liderazgo, etc. Entonces, por eso me estaban pidiendo productos para que importara y regalárselo a la gente para tratar de tener a la gente contenta. Entonces, ahí es como nace Glucky. Lo que hacemos es desarrollar incentivos, fidelización y motivación para empleados y clientes con el objetivo de que las empresas logren resultados de negocio. Entonces, ahí ya el negocio empieza a cambiar, entonces... Ya llevábamos 3 años, empieza a crecer, empezamos a probar con los clientes, desarrollamos una plataforma tecnológica que es como un Facebook, donde ahí se moviliza toda la cultura organizacional y se movilizan los indicadores, los que cumplen, los que no, se recompensa a la gente y se trata de movilizar toda la cultura al interior de la organización. La compañía empezó a crecer y empecé a dar saltos locos en espacios, me fui para Bogotá, que eso es un tema que nos critican mucho los emprendedores de Medellín. Ahorita que hacías el chiste, y es que aquí Bancolombia Nutresa, Sura, y ya lo hicimos. Y realmente cuando uno se aventura a ir a otras ciudades y otros países se da cuenta que es realmente hacer otro tipo de negocios. Finalmente entonces la compañía empezó a crecer y en este momento cuando la compañía empezó a crecer y a venir más gente y más gente y más gente, es cuando todo se empieza a poner más difícil, porque antes cuando éramos 5, 10, 20, era más fácil
yo con mi energía, mi visión, mi entusiasmo, movilizar a esos 10, a esos 20. Pero ya cuando tenés 100, 150 y entonces tenés otras personas liderándolos, ya es mucho más complejo. Entonces, lo que empezamos a hacer ahí fue a desarrollar lo mismo que hacemos para nuestros clientes internamente. Y es cómo creamos una cultura en donde la gente prefiera trabajar en nuestra organización que en otra. ¿Cómo identificamos un ADN que nos haga que siempre lo primero que veamos de un candidato a la entrada a la organización sea eso? Actitud, velocidad y transformación. Una persona que se supone que no tenga actitud, velocidad o transformación no debería trabajar con nosotros. Así venga de 50 años en Procter & Gamble. Pero si no tiene actitud, velocidad y transformación, es una persona que no va a ser fit con nuestra cultura organizacional. Y empezamos a trabajar mucho en esto para que la gente se apropiara del negocio, se apropiara de lo que estábamos haciendo, del por qué lo estábamos haciendo, y que la organización pudiera fluir sin que yo estuviera tan encima acompañando a las personas. Ya teníamos oficina en Bogotá, teníamos oficina en Cali, teníamos oficina en Bucaramanga, y el desafío siguiente era ir a otro país. Pero todavía el negocio era muy complejo, con tanta gente de administrar. Uno contrata líderes y personas que tienen mucha experiencia y mucho conocimiento, pero la afinidad y el por qué lo está haciendo uno es muy difícil de entregárselo a alguien. Entonces, esto para nosotros fue muy relevante, empezar a crear una marca al interior y convertimos a la gente en Gluckers. ¿Y qué es ser Glucker? ¿Y por qué ser Glucker? ¿Y cuál es la diferencia de alguien que trabaja aquí a alguien que trabaja en otro lado? Y a crear una dinámica al interior de la organización para movilizar a la gente a que diera saltos, a que se capacitara, a que se arriesgara a hacer cosas diferentes. Esto salió de escuchar a los usuarios de nuestros clientes, que nuestros clientes siempre decían que no. Cuando nuestros clientes quieren recompensar a la gente porque logran un súper resultado, la gente lo que quiere es que les den tiempo. Y nosotros vamos y le decimos al cliente, démosle tiempo, y el cliente dice que no. Es súper incoherente. Pero porque hay una percepción de que entre más tiempo estemos ahí sentados y entre más esté la gente ahí sentada, que prefieren darle incluso dinero. Y muchas veces la gente no quiere eso. La gente quiere tiempo o para compartir con su familia. Nosotros empezamos a desarrollar esta actividad internamente y creamos estas etiquetas y las dimos a ciertos líderes para que ellos lo pudieran desplegar con sus colaboradores. Y eso tuvo un impacto súper interesante. Y a movilizar a todo el mundo en función de los resultados y los resultados. Y aquí se viene entonces, cuando logramos identificar que la organización ya podía operar y que había una cultura fortalecida para acompañar a los clientes, fue donde planeamos nuestro nuevo horizonte. Como habla Kenneth, y es que para yo poder pensar en ese nuevo horizonte me tuve que sentar con mi esposa. Ya estaba casado, no tenía hijos, pero ya estaba casado, entonces senté a mi esposa y le dije, bueno, vámonos a vivir a otro país. Quiero llevar la empresa a otro país. Happy wife, happy life. Entonces, si mi esposa decía que sí, bacano y eso, iba a ser fácil. Si me la llevaba apretadita, iba a tener allá conversaciones cada 8 días. Entonces, ella llevaba 8 o 10 años trabajando en Noel, lo normal. Y su familia era una familia muy tradicional, pues, yo soy un loco para ellos. Entonces, pues decirle que renunciara, que íbamos a vender todo y que nos íbamos a ir a vivir a México porque queríamos abrir la empresa en otro país, era como complejo para ellos asimilarlo. ¿Y cómo? ¿Y la empresa acá? ¿Y con quién la vas a dejar? ¿Y allá dónde vas a ir? ¿Y quién conoces allá? ¿Y con qué clientes? ¿Ya te conseguiste unos clientes? Y yo no. Aquí ya hay un equipo que está operando, se puede quedar acá operando. Yo me voy a México a vivir. Vendimos todo, empacamos toda la ropa y nos fuimos para México. Llegamos a México, un aparta estudio, 3 meses, y abrí mi computador. Llegué un sábado, abrí mi computador el lunes, y cómo constituir una compañía. Obviamente Endeavor fue súper importante para nosotros porque nos ayuda a entrar en el ecosistema y a conocer gente y a conocer emprendedores y qué hay, en fin, y a ver cómo se mueve el mercado, pero literal era volver a arrancar desde cero. Abogado, constituir compañía, mándeme $30,000 mensuales, a ver yo qué logro hacer con eso, y arrancar desde cero. Hubo mucho debate en si me debería ir yo o debería mandar a alguien. ¿Por qué me fui yo? Segundo debate,
si debería ser México o debería ser Panamá o Perú, que son países más cerquita, o Perú es una cultura como más parecida a la colombiana, es un mercado interesante, en fin, ándate para Perú, hombre, está más fácil, más chiquito, más cerquita. A muchos empresarios les ha ido muy mal en México, porque es un mercado muy complejo. Entonces mi decisión fue, uno, me voy a ir yo, ¿por qué? Porque si alguien lo mando y me dice que no funciona, yo le tengo que creer. ¿Qué más hago? Hizo lo mejor que podía hacer, pero no funcionó. Si me iba yo tenía la receta que lo hice la primera vez, tenía que garantizar de que esa receta la podría replicar en otro país y mirar cómo la estandarizaba. Pero pedirle a otro que hiciera eso a mí se me hacía complejo. Mi esposa me compró el cuento y dije, ¿cómo me voy a ir yo? Vámonos para el más difícil, que valga la pena el esfuerzo. Además que en la conversación con la esposa, llevé a mi esposa a vivir a Chile, a conocer Chile un 15 días, la llevé a conocer Perú 15 días, la llevé a México 15 días y me dijo, pa' México, mijito. Entonces nos fuimos, y es de verdad, y me preguntan, ¿cómo escogiste primero México? Y miren a mi esposa. Nos fuimos a México, finalmente nos fue muy bien, nos fue súper bien, en 6 meses logramos poner la compañía en punto de equilibrio. Punto de equilibrio eran 3 empleados, pero al menos ya no necesitaba plata de Colombia. 3 empleaditos, se pagaban solos, los clientes los pagaban, iban creciendo, consiga más clientes y váyase usted solo. Colombia, no me mande esos 3.000, mándemelos para otro país. Y así en 3 años abrí 10 países. No me bajé de un avión, no pasé ningún fin de semana fuera de mi casa. Mi hijo, cuando llegó mi hijo paré, finalmente empezó a llegar al tercer año, en el 2018 llegó Salva, y ahí paré un poquito porque el ritmo era bastante acelerado. Sin embargo, cada 6 meses poníamos un país en punto de equilibrio y nos íbamos para el otro y nos íbamos para el otro. Este año internacional va a ser más o menos el 35% de la organización, el año entrante es el 40%. México en 2 años va a ser más grande que Colombia. Entonces, finalmente, ¿qué logré hacer? En México logré encontrar cuál era la receta. Cosas súper pendejas como todo, pero que solo si uno las hace es capaz de identificarlas. Mis directivos en los países son todas mujeres esposas de expatriados. Mujeres esposas de expatriados, colombianas esposas de expatriados. Una colombiana casada aquí con un vicepresidente de quién sabe dónde, que tiene aquí también seguramente un muy buen puesto, el señor lo mandan para México y ella ya está cuidando perros y niños. No quiere trabajar en una compañía mexicana porque no le gusta la cultura, porque tiene que ser tanto de tráfico, porque tiene un jefe mexicano encima, y a mí me trabaja, yo le doy flexibilidad y me cuesta la mitad. Y ella está feliz. Y es colombiana, puedo pedir referencias acá de ella. Puedo tener confianza para que me maneje la plata, y eso fue súper determinante en nuestra receta. Y eso empezó a hacer que la gente se comprometiera a trabajar, a replicar la cultura, y finalmente con eso hemos logrado abrir todos estos países. Finalmente, con esta operación internacional, esto que nos ha permitido empezar a consolidar clientes en varios países. Entonces somos la única compañía que presta sus servicios en todos estos países. Y hoy, con la alta competitividad que hay, las empresas están centralizando los departamentos de compras en una región y quieren tener un proveedor para esa región. Cuando nosotros nos paramos a competir ahí, es difícil que otro proveedor nos compita. Entonces nos empezamos a salir del mercado. Y entre estos clientes hay mucha referenciación y uno se mueve para otra compañía y para otra compañía. Ahora, parados aquí, decíamos, bueno, yo me regresé finalmente de México a Colombia porque viajar de México a Chile o a Perú era una locura, entonces me quedaba más central Colombia para desplazarme, y empecé con el interés de abrir otros países, de abrir Brasil o de abrir España. Sin embargo, en ese proceso, después de tener tantos países, mi objetivo, también me decían mucho, ¿la estrategia es cuál? ¿Por qué no te consolidas en cada país? Para mí, ser el número 1 en un país toma mucho tiempo o muchos recursos adquiriendo los demás. Yo prefería abrir por fuera de manera pequeña, orgánica, y que eso me diera volumen para después venirme a Colombia y comprar mi competencia y consolidarme y convertirme en el número 1 de Colombia y empezar a replicar esa receta entonces en México y en los otros países.
Eso hice, después busqué mi competencia, que de hecho nosotros llevamos 14 años, ellos llevan como 18, los busqué y finalmente después de 2 años de negociación muy complejo, lo más difícil, miren, abrir 10 países en 3 años con los ojos cerrados y dormido, fusionar una compañía, lo más difícil que yo he podido hacer en mi vida. Pero les digo, se me fueron las luces, destruí todo el valor que uno no se puede imaginar. Impresionantemente difícil, y lo hice todos los libros, lo hice todo el mundo. Yo no creí mucho y fue muy complejo. Finalmente la logré fusionar y después de un año muy complejo, la fusión terminó generando valor. Y uno de los grandes valores que terminó generando la fusión fue que un grupo internacional de Francia vino y empezó a hacer una investigación sobre nuestra industria en el mundo, y por México, porque ellos son líderes en México, nos encuentran y llegan y nos adquieren la mitad de la compañía. Otra decisión importante: ¿sigo solo dando estos saltos o me acerco a un experto de uno grande? Ya era un momento en mi vida en donde yo todo esto, como se los dije desde un principio, lo he hecho por salir adelante, por sobrevivir, literal. Entonces ya era un momento en mi vida en que tenía 2 hijos y ¿qué más sigo dando estos saltos y estas vueltacanelas triple mortales que puede que caiga parado, puede una de esas que me caiga de cabezas? Entonces dije, es un momento de parar. Obviamente mi esposa me habló 6 meses, hacelo. Y entonces finalmente decidí tomar esta decisión y le vendí la mitad de la compañía a un grupo francés muy grande de 9 billones de euros. Es un grupo enorme que tiene presencia como en 30 países y les vendimos el 50% de la compañía. Uno de los objetivos es llevar nuestra compañía a todos los países donde ellos están. Creí que iba a descansar, pero antes se puso más interesante, y en francés porque no les gusta hablar español, inglés. Entonces esta es un poquitico mi historia. Finalmente me quité las barreras y vi que lo podía hacer, que era mi necesidad hacerlo, sin pensar mucho, sin tener un super plan. Lo que hice fue arrancar rápido y hablando con los amigos y con los clientes empecé identificando la oportunidad, que es un emprendimiento, se llama pivotear, por donde uno encuentra el camino. Y ya después, cuando el negocio funcionó, dije, ¿por qué no vamos a otro país y lo hacemos? Me arriesgué yo y lo hice yo directamente, logré encontrar una receta y me funcionó. Y ahorita este tercer paso es con esta compañía, que después de un año creo que fue un acierto. Esta es mi historia. ¿Qué les dejo de mi historia? No es tan difícil. Lo que creemos que es más difícil es lo más fácil, es arrancar. Lo difícil viene después, y cada 2 o 3 años hay un año terrible y eso después vuelve y despega. Entonces, muchachos, arranquemos más rápido, que mañana no existe, es hoy. Feliz día, que estén bien.